pues 28 horas. Y para eso hay que prepararse, para eso hay que transformarse. No es simplemente pararse y repetir lo que dice un libro en la clase. Entonces, hoy la discusión de los colegas que están hablando de esto, que no juntan 1000 en una marcha para protestar contra eso, es, no, 12 horas de clase son muchas, dame 6. La respuesta es, y si quieres esas 6 clases, más te pago, porque te tengo que pagar 40. Pues yo digo, yo los he hecho muchas veces. Me cuesta mucho más un profesor de tiempo completo que uno de tiempo parcial. El tiempo parcial le pago 12 horas y da 12 horas de clase. Pero el tiempo completo le pago 40 y me da 12. No, pues no quiero de tiempo completo. ¿De quién es responsabilidad? Pues de la responsabilidad de los académicos. Y cuando me dicen, oye, no es que no me dan facilidades para que me supere. ¿Quién te impide que vayas y estudies una maestría y un doctorado? Llegar y metes tu solicitud en beca COFA y te pagan tu sueldo para que te vayas a estudiar la maestría y un doctorado. ¿La institución no cumplió? ¿Que tiene vicios la institución? ¿Es injusta? ¿Que hay autoridades corruptas con nombre y apellido? Sí. Esos son los temas del Congreso. Pero el tema fundamental es cómo reconstruimos una transformación de fondo para que este país reciba por parte de sus científicos, por parte de sus estudiantes, la ingeniería y la ciencia que requiere para que no nos hagan pedazos. De ese tamaño es el problema. Y no estamos teniendo el tamaño intelectual para responder a esa afrenta. Si de esta reunión hoy no salimos cediendo por parte de las dos partes para entrar a una discusión a fondo, habremos fracasado, tanto autoridades como nosotros, en la construcción de ese Congreso, no para modificar al Politécnico idealmente, sino para tener foros de discusión que permitan posicionarnos a nivel nacional e internacional, hablando de las barbaridades que un fascista puede hacer en cualquier momento. Ese es el problema de fondo. Académicamente, la institución. Yo siempre sostuve el día que se dieron a conocer las 10 celebridades del director general que iban a participar en la COSNP, que el doctor Luis Niño de Rivera era la que más sobresalía dentro de esas 10. ¿Por qué? Porque de esas 10, 9 tenían algún cargo. Secretario general, secretario académico, secretario, ¿cómo le llaman? El que maneja los recursos financieros. Sí, la Secretaría de... Bueno, no recuerdo. Bueno, ahí lo investigamos después. Pero había muchas personas con cargos. El doctor Luis Niño de Rivera era el único que no tenía cargo. ¿Cómo no? ¿Cargo de profesor? Bueno, pero en la estructura... Sí, es el funcionario, digamos. Sí. Pero ya, creo que el doctor Luis Niño de Rivera tiene una tarea principal, que es venir a debatirle a todos estos personajes que ustedes se conocen muy bien porque llevan años aquí debatiendo y participando en foros o en otras actividades de índole político, ¿no? Se conocen muy bien, que esa era la tarea de usted y que su tarea concluye cuando lanza esa consigna de: si ustedes no respetan las reglas de operación, no hay manera de seguir, y se fueron. El mensaje de la autoridad es muy claro y muy concreto. Cada quien tome la decisión que deba de tomar. O se respetan las reglas de operación y a partir de eso conformamos las reglas del Congreso, o simplemente no existen posibilidades de que la COSNP pueda trabajar porque la autoridad
no lo va a permitir. Si no entienden eso políticamente, es una cuestión, es autoritarismo lo que les guste, pero es parte del autoritarismo. Todo el tiempo quien mantuvo la discusión en la COSNP fue usted. Nadie de los otros 9 integrantes participaba. ¿Qué me puede decir al respecto sobre la lectura? Que igual y es errónea, pero se lo pregunto aquí. Yo creo que todos tuvimos una participación y lo que tal vez ocurrió es que yo tengo un defecto personal y es que hablo demasiado, pero es un defecto personal. Me cuesta trabajo detener cuando empiezo a hablar, pero lo que yo decía en esas reuniones estaba modulado por las reuniones que internamente teníamos en sus asesores. Y que incluso llegamos a tener reuniones con el director general en que se discutían la posición que íbamos a tener. Entonces, la posición que yo tuve ahí no fue una posición mía, fue una posición modulada por lo que se dijo ahí. Pero usted encabezaba todo eso. No, yo lo decía, tal vez yo era el vocero, pero solamente es eso. Y tal vez se puede entender porque como yo no tengo ningún cargo de dirección, tengo la libertad de poder decir cosas que a lo mejor una autoridad no debiese decir, porque hay que guardar también la forma institucional. Tampoco coincido en que yo tuve un papel destacado, yo simplemente fui el más polémico de todos ellos. Y la polémica no es algo que destaque. No me voy a callar, no me callo, compañero. Decidamos si la conformación de esta comisión es legítima o no. Entonces, estamos todos formando parte de esa comisión. No se puede seguir diciendo los que son autoridades no forman parte de esta comisión. Por supuesto que no. Ahora, ¿quién organizar? Tengan los pantalones de decirlo y háganlo. Díganlo. No me voy y no me callo. No me voy y no me callo. Mire, maestro, la conducción de una escuela y la conducción del consejo requiere una cosa muy clara y es responsabilidad suya. Se requieren pantalones. Usted como presidente del consejo y como director, si no nos ponemos de acuerdo, lo único que va a ocurrir es que esto se va a romper. Si no entendieron el mensaje fue claro. La polémica es parte de algo que de alguna forma es inherente a mi persona, ¿no? Yo soy una persona que, así como tengo reconocimiento de unos colegas, también tengo grandes detractores que no coinciden conmigo. Pero yo creo que esa es la academia. Esa es la academia. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Justamente nos enfrentamos a una definición que yo sí combatí mucho. No, la autoridad no puede hablar porque la autoridad es corrupta. Entonces, la autoridad no puede participar aquí. ¿Cómo no va a participar la autoridad si es una parte esencial de una institución? En un congreso que aspiraba a ser fundacional, que no comparto, la autoridad no participa. Bueno, en el pecado llevaron la penitencia. Cuando se va la autoridad, que era la que se demostró tener la capacidad de convocatoria, porque eso fue clarísimo. Cuando convocaba el director general, entonces se llenaba la COSNP. Y venía la fuerza que decía, que salga la autoridad. Y una vez que se ve la autoridad, ¡crece la autoridad! Entonces dice, pero, pues estos cuates, ¿qué onda? Entonces, algo que yo dije, creo que pudiera cumplirse. La COSNP no están emergiendo intelectuales líderes que construyan un congreso. No está sucediendo. Es una desgracia, pero los representantes, los profesores, no están teniendo capacidad para hacer eso. Ojalá lo logren, pero yo no veo esa capacidad. A ver si tienen capacidad de convocatoria para emitir una convocatoria para que haya. ¿Y por qué? Yo creo que porque atrás de esto hay intereses oscuros
que buscan la apropiación de los votos para poderle entregar a alguien, al Politécnico, y entonces convertirse en diputados o en quién sabe qué, ¿no? O sea, atrás de eso pues existe, es decir, y estamos ya en una situación cada vez más difícil, estamos ya en el mes de junio, en una semana, ¿no? En un mes nos vamos de vacaciones y regresamos en septiembre y nos queda nada para entrar al siguiente año, que es totalmente electoral. Entonces, si la COSLP no se pone las pilas y tiene la capacidad de organizar un congreso, en un congreso en el que se reconozca que el Politécnico está constituido por todas sus partes y que hay que discutir y analizar las fortalezas y las debilidades de todos, no es de buenos y malos, como se trató de estigmatizar. Allá están las malas autoridades, aquí estamos los buenos democráticos. Y uno veía a los buenos democráticos y uno decía, bueno, es que este está más loco que una cabra. Como que... No, como yo, por ejemplo, como yo, por supuesto, o sea, este libro ya está loco, ¿qué está diciendo aquí, no? Entonces, lo que se requiere es simplemente reflexionar y a partir de ponencias escritas, hacer el diagnóstico de fortalezas y debilidades. Y después de eso, reconocer el entorno que nos rodea y cómo hacemos que esta institución sea mejor. ¿Y qué tenemos que hacer para que sea mejor? Y empezar a trabajar para que eso ocurra. ¿Cuál es la propuesta? En 10 años, hagamos lo que tengamos que hacer y construyamos una institución que se encuentre en las mejores 20 instituciones del mundo, porque formamos parte de las 20 más importantes economías del mundo. Entonces, esta institución tiene que ser eso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hagamos lo que tengamos que hacer todos. Pero tiene que ser un objetivo común. Porque es el objetivo de que vamos a democratizarla. ¿Qué hacemos hoy? A ver, enseñamos, no sé, la ley de NERST y votamos si es que esa es la ley de NERST o no. No, es decir, se tiene que, a lo mejor yo estoy seguramente, yo estoy malinterpretando a mis compañeros que exigen democracia, pero tengo que definir qué quiere decir eso. ¿Qué es una institución democrática? Si una institución democrática es una institución electorera, en el que lo que vale es la votación, estamos discutidos. Se acabó eso. Ya. Niño de Rivera rompió la tercera sesión de la CNP. ¿Ya se van? ¿Se van a retirar? Pues claro, por supuesto. ¿Por qué? Compañeros, yo lo dije muy claramente, asumamos la responsabilidad histórica, política que nos toca a cada sector. Las cosas están muy claritas. Si no hay reglas de operación, no estamos aquí presentes. Si no hay legalidad y normatividad, no podemos las seguir. consecuencias de esto, y hagan lo que tengan que hacer. O se respetan las reglas de operación y discutimos de altura, o simplemente no vamos a discutir. No. Yo solamente en la tercera sesión de la COSLP dije lo que pensaba. Solamente. Y dije algo que simplemente representaba la opinión de muchos de los colegas que formamos a los asesores del director. Si no se cumplen las reglas de operación, no tenemos nada que discutir. Las reglas de operación fueron pactadas a través de un procedimiento. Les guste o no les guste, los representantes estudiantiles, ¿no? Son los que firmaron un acuerdo con las autoridades y ahí se comprometieron a establecer las reglas de operación. Bueno, pues eso fue el compromiso que estableció el gobierno federal con un grupo de estudiantes, con los que yo no estoy de acuerdo, pero eso fue lo que pactaron. Y después, los que no formaron parte del movimiento, porque estaban en su casa sentaditos viendo la televisión, incluyendo al colega Mayén, incluyendo a Silvio Lira y a todos ellos, ¿no? Llegaron y dijeron, no, ahora nosotros vamos a hacer las reglas de operación. No, están pactadas, están escritas. Institucionalmente el director general no podía romper las reglas de operación porque iba contra lo que él había firmado en los acuerdos.
que los estudiantes y la AGP hubiera reventado y que ahora se dijera, los del AGP, fulano, sutano y mengano, traidores al movimiento y firmaron reglas de operación contra nuestras espaldas, es un problema del movimiento estudiantil. Entonces ese es un problema de ellos. Ok. Habla de compromisos. Había uno que precisamente es en el acuerdo 3, en el numeral 3, que hablaba de la conformación de esta comisión en 80 días. Pasaron más de 80 días y no se cumplió ese acuerdo, ese punto. A ver, cuando se establece el número de miembros que conforma, no me acuerdo, el comité que iba a dirigir las reuniones, es donde se inicia el conflicto en la COSNP desde el primer día que se inició sus trabajos, ¿no? Y entonces se forma el comité famoso, ¿no? Durante un mes se trabajó con diferentes representantes de escuelas y se llegó a la conclusión de que ese comité podía ser ampliado y que existía la disposición de hacer las modificaciones que fueran necesarias, ¿sí?, para el comité. En lo que no se iba a transigir es que las decisiones se tomaran por el 70% de la COSNP. ¿Por qué? A ver. Quiero preguntarle a cualquier miembro de la comunidad si le van a dejar la decisión de lo que le va a pasar al instituto, el sector estudiantil, que constituía el 50% de la COSNP. Y lo sigue constituyendo. Sí, lo sigue constituyendo, formalmente lo sigue constituyendo. Lo sigue constituyendo. Pero la realidad es que el movimiento estudiantil y su representación ya no es la representación estudiantil. Yo le hago una crítica severa al movimiento estudiantil. ¿Dónde está su propuesta de transformación? Si son líderes estudiantiles, tienen que tener un proyecto. No puede ser que el proyecto sea, vamos a discutir el proyecto. ¿Cuál es tu proyecto, mano? No, vamos a discutir el proyecto de todos juntos. No, pero el tuyo, ¿cuál es, compañero estudiante? ¿Cuál es tu proyecto? Es igual que le digo al director general, pero ¿cuál es el proyecto de esta administración? ¿Cuál es? A los profesores, ¿cuál es su proyecto? Confrontémonos, discutámoslo. Pero el proyecto no puede ser, discutamos el proyecto. Bueno, está bien, pero tú tienes que tener uno. Y yo tengo otro. Lo confrontamos. Ya está. Mi proyecto es 10 años que esta institución esté entre las mejores 20 instituciones del mundo. Antes decía que entre las primeras 10. Bueno, hay compañeros que me dicen, oye, no la friegues, o sea, estás exagerando. Digo, ¿quieres que estamos al nivel de Berkeley, al nivel de Massachusetts? Sí, no, está bien. Primeras 20 instituciones, porque somos la economía, estamos entre las primeras 20 instituciones, el tamaño del país lo merece. ¿Alguien está en contra? Bueno, si no están en contra, pues digan cómo vamos a trabajar, cómo le hacemos, ¿no? Con votación se resuelve todo. Pues demostremos que por ahí se resuelve. Pero tenemos que entrar a partir de algo. ¿Cuál fue mi propuesta? No movamos la ley orgánica. No la movamos. Lo que tenemos que modificar es la academia. Tenemos que modificar la vida interna. Pero la ley orgánica no la cambies, porque se nos sale de control, pero llegamos a un terreno donde se va a convertir en una alerta de cambio político, en donde ahí las fuerzas van a intervenir para su provecho y les va a por mismo la institución. Bueno, no quisieron entrar a esas cuestiones, que son, ¿qué vamos a discutir en el Congreso? Yo, otra propuesta es modificar la relación laboral. Entremos a discutir
que el profesor se juegue la chamba cada 5 años, o cada 6, o cada 10, pero no que sea inamovible toda la vida. Ya se hizo viejo, obsoleto, ya no funciona. No, pues ahí seguimos, como yo comprenderé. Sí, como yo comprenderé, ¿va? Sí, ¿cómo es posible que nadie me pueda decir, oye, cuate, ya vete, ¿no? Deja, pasa al que viene. Ya tienes 47 años de servicio, ya tienes que irte. Tiene que haber un mecanismo para que te vayas y que venga uno y te sustituya y sea mejor que tú. Pues tenemos que discutir eso. Tenemos que discutir que cada 5 años, cada X años, te juegues la plaza y que sí, claro, con reglas claras, éticas, que establezcan que si no soy un profesor que tenga las competencias para seguir siendo profesor, pues me tiene que sustituir otro. Eso da terror ya. Eso causó mucha polémica. Porque claro, si soy un individuo que no me he movido en 30 años y ahora me quieren mover, digo, pues no, ¿por qué? No, pues porque con el tipo de reglas que hoy tenemos, no es posible que logremos la independencia económica, política y social de la nación mexicana. Ahora, el instituto tiene fortalezas, tiene muchísimas. Muchísimas. El instituto no es solamente un baúl de sinvergüenzas y de cosas tan... y de autoridades corruptas. No es cierto eso. Entonces, seamos objetivos. Estas son las debilidades, estas son las fortalezas. ¿Cómo hacemos para que las fortalezas las preservemos y las hagamos mejor? Y las debilidades las achiquemos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cuáles son los compromisos de todos? Y pongamos a trabajar. Yo no veo más. Bien. Había una, y le pediría su opinión, una carta compromiso firmada por el director general Enrique Fernández, que se comprometía a dar todas las facilidades para materializar el Congreso. Actualmente no vemos que esas facilidades las esté dando el director. ¿Qué nos puede decir? Por ejemplo, los miembros de la COSNP le han pedido al director que facilite algún auditorio o la sala del Consejo General para llevar a cabo. ¿No hay respuesta, sí o no? No sé si eso sea limitar las Salud. limitar las facilidades. Recuerdo muy bien que una de las demandas era movamos el lugar en el que se llama la COSNP. Entonces, vayámonos a eso. Una de las preguntas que se hacía es, movámonos al queso. ¿Para qué? Primera reunión de la COSNP. Inauguración de la COSNP. Que fue bastante violenta. ¡No lo golpeé! ¿Qué le pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué tengo atrás? ¿Qué tengo atrás? ¿Qué tengo atrás? Atrás soy tu compañero y tengo las manos arriba. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Fue violenta. Con personajes del Valle de Anáhuac, ¿no? Traídos por distinguidos profesores de nuestra institución para reventar la reunión. Entonces, para facilitar la reunión hay que tener una estrategia que impida que se reviente la reunión. No. Alguien que no quiere alguien que quiere que se reviente la reunión, lo pongo en un lugar en el que se la revienten fácil. Entonces, ahí digo al director general, lo que estaba buscando es que no se revientara la reunión. No, vamos a reventarla. La primera, la segunda y la tercera. Cuando viene ya la denuncia de fulano de tal, trajo al Valle de Anáhuac y viene a reventar la reunión. Fulano, sultano, mengano y perengano organizaron la fiesta en la vocacional 5, ¿no? Para impedir, para dificultar todo esto.
Es decir, hay una serie de hechos políticos donde aquellos que se decían los buenos, ¿no? Entonces, hacían actos de sabotaje para que no hubiera COSNT. Yo fui una de las gentes que propuso que se hiciera en el Consejo General Consultivo, que se transmitiera, etcétera, etcétera. Pero finalmente la decisión, yo no la evalué y la decisión no fue en esa dirección. Esto no lo sé por qué, eso no sé por qué. Pero la pregunta es que yo me hago a mí mismo es, era con el fin de proteger, que no hubiera un acto, ¿no?, que evitara próximas reuniones de la COSNT. Puede ser cierto, pudo haber ocurrido. El hecho es que donde sea la reunión no era trascendente. Lo trascendente es entremos a discutir cómo organizamos un congreso. ¿Cuál es la respuesta de sus intelectuales? ¿Cuál es la respuesta de sus científicos y de sus estudiantes ante un estado ya de guerra económica? Las cifras no mienten. Un comercio de 430,000 millones de dólares con Estados Unidos, remesas de 30,000 millones de dólares y petróleo de 30,000 millones de dólares indican muy claramente que un estado en el que simplemente hay un desbalance del comercio, que sea del 30%, pone en una situación en la que podría no haber dinero para pagar los salarios de los profesores, no del Politécnico, del sistema de educación superior. Entiendan. Bueno, ya nos fuimos. Y después, Se llevaron a sus 5 de AGP. no. Les rinde cuentas la AGP a la autoridad porque la propuesta... Esa es la interpretación del interrogante. No, Es la interpretación del interrogante. No es mi respuesta. no salió. Y sobre todo en la jornada, todas las declaraciones del director general y la intransigencia de grupos oscuros políticos que quieren desmantelar al Politécnico y no dejan avanzar los trabajos. Y dijo, sí, nos vamos, pero también se va a la AGP. Y de la AGP. No. Porque la declaración vino de la autoridad. Y después, la AGP, los que dicen ser la AGP, la acatan de buenas a primeras. Ah, sí, pues sí, señor director, lo que usted ordene, guste y mande. Esa es una interpretación. Lo vimos. No. Esa es Pero está bien, vamos a dejarlo en mi muy humilde punto de vista. Los estudiantes representantes del AGP, Que dicen representar a AGP. bueno, está bien, los estudiantes que dicen representar a la AGP forman parte de un grupo estudiantil. ¿Cómo se organizan los estudiantes para designar quiénes son sus representantes? La ley orgánica dice que lo pueden hacer a través de los mecanismos que ellos deciden. Y no es incumbencia de la autoridad, ni la autoridad tiene que meterse. La AGP, bueno, en este caso, la Asamblea General Politécnica, constituida fundamentalmente por estudiantes, no tuvo la capacidad política de llegar a acuerdo entre los estudiantes para impedir una fractura de estudiantes. Esa es una desgracia de la AGP, es una desgracia del movimiento estudiantil y de los estudiantes. No haber tenido las capacidades políticas ni las condiciones de los estudiantes para poder arribar a acuerdos, simplemente a acuerdos. A mí me tocó solicitar a algunos estudiantes, oigan, platiquen con la autoridad, con ellos no hablamos. Está bien, no hablen. ¿Qué mostró el movimiento? Limitaciones en el ejercicio de la política del sector estudiantil, con un discurso que, en mi opinión, hay que reflexionar. Es un discurso muy politécnico. Es que son corruptos. Los individuos somos individuos y tenemos que llegar a acuerdos, y somos diferentes. Y el satanizar o el calificar a las personas no ayuda.
¿sabes qué? Somos diferentes y no estamos de acuerdo. Pero para avanzar nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, por parte de los estudiantes no hubo acuerdo. Y entonces eso dio como consecuencia que además, hay que reconocerlo, los estudiantes que estaban de ese lado no hicieron su chamba. No lograron los consejeros que tenían que lograr en las escuelas y no pudieron llegar con mayorías que pudieran votar. Entonces, pues es una... está pasando lo que está pasando en las elecciones del Estado de México, ¿no? El otro día alguien me decía, es que el PRD, y eso lo ha dicho uno de los cantos de Andrés Manuel, es que el PRD le va a hacer el juego suyo. Espérate, tú no juntas los votos solo, aunque quieras. Pues, ni modo. Tienes que buscar una alianza y tienes que tener la habilidad para llegar a esa alianza. Y si no llegas a esa alianza, pues puedes perder. Y no es un asunto de buenos y malos. Es un asunto del ejercicio de la política como un ejercicio para llegar a acuerdos, los acuerdos posibles. Los que no son posibles, pues vamos a un lado y caminamos sobre los que son posibles. Y no ha tenido la AGP la capacidad para llegar a esos acuerdos posibles. Para ir cerrando, mi estimado doctor, ¿cuál es la reflexión que tiene que tener el docente sobre la crisis de la institución? La reflexión es que hay una crisis institucional en el concepto de universidad. Es esa crisis. O sea, ¿qué es la universidad de hoy? ¿Qué es la universidad moderna? ¿Y cómo debe ser? Entonces, la reflexión es, analicemos qué es la universidad moderna en el contexto actual. Por eso parte de lo que yo sugería que tenía que ser el Congreso es una confrontación de visiones de universidades del mundo. Entonces, podríamos tener un conjunto de invitación a figuras de alto renombre, de alto nivel de diferentes universidades del mundo. Y bueno, ¿qué piensa la Universidad de Chile? ¿Cuál es el futuro? Los próximos 50 años, ¿cómo va a ser su universidad? ¿Cómo la ven? Autoridades y académicos, ¿no? ¿Cómo ve un premio Nobel, ¿no? La universidad en la que se formó y cómo la ve en la que se van a formar sus hijos o sus nietos. Entonces, si nosotros, ¿cómo se ven desde diferentes visiones del país y del mundo, de los estudiantes, la universidad? Y yo creo que uno de los grandes fracasos es que no nos abrimos a eso. ¿Cómo va a ser el Politécnico? Que lo vean los estudiantes y que digan los trabajadores y los profesores. ¿Y de dónde? Nada más del Poli. No, tráete a las gentes que están pensando en este asunto en la UNAM, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Pekín. O sea, ¿qué están pensando? De forma tal que tú le llegues con un proyecto, una reflexión al jefe del Estado mexicano. Y dice, oiga, usted está haciendo una reforma educativa, ¿verdad? En el nivel básico y en el nivel medio. Pues, ¿qué cree? Que aquí están las reflexiones del Politécnico de un Congreso Nacional. Pero fíjense que participaron 3 premios Nobel, o 5 premios Nobel, el rector de la Universidad de Göttingen, el de Zurich. Y ellos piensan esto. Y nosotros pensamos esto. Necesitamos esto y nos comprometemos a estos compromisos. Por último, el Congreso Nacional Politécnico de darse el día de mañana, que sea resolutivo y refundacional, Niño de Rivera presentará su demanda por ser tercero afectado. Sí, yo sí me amparo. Sí. En el momento que se haga una convocatoria que diga que es resolutivo y refundacional en términos de los acuerdos, en ese momento meto el amparo. Pero pues si los acuerdos así lo estipulan. Porque son ilegales. A ver, ¿qué es un amparo? Un amparo es una protección de un perjudicado ante un acto de autoridad. ¿Cuál fue el acto de autoridad ilegal?
Yo solo me puedo amparar cuando una autoridad está cometiendo un acto que es ilegal. Y entonces le digo a un juez, oye, espérate, este cuate está cometiendo un acto que está fuera de la ley. Y entonces él me dice, te concedo el amparo y ven entonces hacia mí para que me demuestren las partes cuál es la violación a la ley, que es lo que es el fundamento del amparo. ¿Cuál es la violación? Pues que violando la ley orgánica, un grupo de personas, si bien estudiantes y trabajadores del instituto, fuera del marco institucional regulado por la ley orgánica, decide transformar al instituto. Con el aval firmado de las autoridades de la SEP. Pues entonces vamos a discutir que un juez decida si Niño de Rivera está en lo correcto o no, y si le concede el amparo, entonces solicite el informe justificado a las partes para que le digan si es que pueden modificar el Politécnico en esa instancia. Sí se puede, pero tiene que haber un acto en el que digamos a ver cuál es la parte. Si el Consejo era consultivo y el director general asumen los resultados del Consejo, del Congreso, como suyos, y los hacen propios, y expiden una solicitud de cambio de ley orgánica, que es el que eso es posible. Pero tiene que haber un acuerdo político. Y la realidad política es, en mi opinión, es que la comunidad estudiantil, la comunidad académica, y creo que también a los trabajadores, le han dado la espalda al Congreso por una razón muy cierta, que fue parte de lo que yo estaba denunciando. Que puedo estar equivocado. La modificación de la ley orgánica automáticamente deja sin prestaciones laborales a los trabajadores y los coloca en una situación prácticamente de despido. Aquí se me puede decir, pero no está diciendo que hay que transformar el poli, que tiene que haber un recambio. Sí, pero a ver, espérame, ese recambio tiene que ser como ocurrió en los institutos tecnológicos. ¿Es peor de cómo estamos nosotros? ¿O tiene que ser un cambio que efectivamente favorezca a la nación y a su sociedad en términos de que sea la institución para los más desprotegidos, para que se hagan de la ciencia y la tecnología como transformadora de la sociedad, pero al servicio de los problemas nacionales, de los grandes problemas nacionales? Entonces es un punto fundamentalmente político, pero ese punto político, después de las experiencias que hemos tenido, lo vamos a dejar a que los personajes que han tratado de conseguir la CNP transformen, y lo digo con nombre y apellido. O sea, le vamos a dar el pastel a Correa Caso para que saque la autonomía y vuelva a ser director del instituto. Pues si volvió a dar clases, porque si no lo iban a correr de la institución, pero tenía 17, 18 años de aviador. Pues entonces, o sea, le vamos a dar personajes como Correa Caso. Pero, profe. Ahora, discutamos la autonomía, pero de una manera ordenada. Pero de ahí a que vayamos a un congreso en el que, ya la COSNP dijo que van a votar y los votos de la COSNP, el congreso decide si es que esto es refundacional o no. Como yo estoy viendo las cosas, esa idea ya no tuvo eco en la comunidad, ni en las autoridades, ni tampoco en los profesores, ni en los estudiantes. Entonces, es una visión, el discurso de esa democracia trasnochada no tuvo mayor trascendencia en la sociedad. Y no tuvo, porque pues también uno ve personajes, o sea, parte de la pregunta fue, ustedes se conocen muy bien. Bueno, cuando a mí me dicen Ciro Mayén, Silvio Lira, y ciertos personajes están atrás de esto, dicen, espérame, esos liderazgos añejos, ¿cuál ha sido su aportación?
¿Cuál ha sido la aportación del sindicalismo en los últimos 20 años, 30 años? Usted estuvo al frente del sindicato, ¿no? Sí, claro, y hubo grandes aportaciones. Ahorita no las hay. El sindicalismo quedó rebasado. Ya no las tiene. Laboralmente, para ganar más, hay que trabajar más. Que fue el sistema de estímulos. Esto fue implementado desde las autoridades sin la participación de los sindicatos. La crisis sindical es una crisis que existe, ahí está. Bueno, pues ahí está la crisis, vamos. En el mundo. Es el doctor Luis Niño de Rivera y Oyarzábal. Estuvo con nosotros. Agradezco su tiempo. Muchas gracias. Gracias.